La reforma energética básicamente modifica 3 artículos constitucionales y toda una secuencia de legislación derivada de estos 3 artículos. En esencia, ¿qué dicen estos artículos? Dicen muchas cosas, pero la parte fundamental es: cambia la definición de patrimonio de la nación. Todo era propiedad de la nación. Con la reforma se definió como propiedad de la nación solamente lo que está en el subsuelo, no lo que está en la superficie. Segundo, antes de la reforma, solamente el Estado podía manejar los hidrocarburos. Con la reforma hay acceso a que los particulares puedan también invertir y manejar los hidrocarburos. Pero además esta exclusividad es una exclusividad, se deja la exclusividad de manejo del Estado solamente para el subsuelo, pero al mismo tiempo se perfora ese concepto de exclusividad desde el momento que se dice que también los particulares pueden ser contratados para explotar el subsuelo. Entonces es una exclusividad relativa, pero esa es la segunda esencia de los cambios constitucionales de la reforma energética. Y el tercero, el petróleo ha jugado, la riqueza petrolera ha jugado distintos roles en distintos países durante mucho tiempo. Un rol es el que juega para Venezuela, otro es el que juega para Noruega, otro para Nigeria. En México, como decía, el rol ha sido el de que pueda satisfacer los requerimientos de las finanzas públicas, aguantar el estrangulamiento externo, el deterioro del sector externo, y suministrar energéticos a la población. En otros países, esa riqueza petrolera se utiliza como un elemento estratégico. En los Estados Unidos, la riqueza petrolera explica, se cimienta o da razón de ser a la seguridad nacional, el National Security de los Estados Unidos y en muchos países. Sí, la riqueza petrolera juega distintos roles, pero en México, con este cambio constitucional, se establece en el artículo 27 constitucional que la razón de ser, no se dice con esas palabras, pero la razón de ser de la riqueza petrolera en el subsuelo es suministrar ingresos al gobierno. O sea, no deja de ser la intención de que pueda tener un valor geopolítico o que pueda tener un valor de impulso al desarrollo, y textualmente habla de que el objeto de los ingresos, el objeto de los recursos del suelo es poder alimentar los ingresos del gobierno para poder fomentar el desarrollo a largo plazo del país. Entre paréntesis, después se contradice la propia Constitución, porque en los transitorios dice que hasta el 4.7% de los ingresos que le llegan al Estado son para gasto corriente, y que a partir del 4.7% del PIB se destina para objetivos específicos que tienen que ver con el desarrollo a largo plazo. Eso quiere decir que la propia Constitución, aunque primero establece en el 27 constitucional que el objeto es el desarrollo a largo plazo, en su transitorio dice que solamente a partir del 4.7% del PIB, y antes va a los recursos ordinarios del Estado. Entonces hay una contradicción. En lo que no hay contradicción es que está, digamos, momificando, si se permite la expresión, está petrificando la riqueza petrolera como fuente de ingresos del Estado, lo cual ahí sí yo creo que por lo menos no es el sentido que vemos en muchos otros países, no es el sentido que vemos en Noruega, no es el sentido de los países árabes. Tal vez en ese sentido nos parecemos más a Nigeria, ¿verdad? Lo cual da que pensar, ¿verdad? Pero estos 3 cambios a que me refiero dan lugar a la necesidad de cierto un arreglo institucional, un arreglo jurídico que explica toda esa prolijidad de cambios que tuvimos en la legislación secundaria, en reglamentos, durante 2014, y que ha puesto en emergencia la reforma energética. Y para empezar a arrancar esto, vemos que lo que se plantea es un punto de arranque. El punto de arranque es decirle a Pemex: tú ahora te vas a convertir en la empresa productiva del Estado, y te voy a asignar cierta parte de la riqueza petrolera que ya estás manejando. Y eso se va a hacer mediante una solicitud que tú me haces y que yo te respondo. Pero es muy curioso cómo la Constitución ordena al Ejecutivo, ordena a Petróleos Mexicanos que haga una solicitud de cómo manejar el patrimonio de la nación. Y en esta decisión, que está facultada por la Constitución a solicitar y a aceptar la Secretaría de Energía con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en esta decisión no vemos
que la voluntad de la nación está expresada. Es decir, no es una obligación que el Congreso participe, no es una obligación informar a los mexicanos. Es decir, por supuesto que hay boletines de prensa, hay información que se nos dice, ya se hizo esta asignación y consistió en asignar todo lo que es las reservas probadas y una parte de las reservas probables y el 83% de las 2P, etc. Pero es información prácticamente de prensa. Es decir, se nos dice que hay 400 y tantos campos que quedaron ahí incluidos, pero es una información genérica porque esa solicitud, de acuerdo con la Constitución, va acompañada de un plan de inversiones, de un plan de desarrollo de pozos, de campos, que tiene que vigilar la señal que se cumpla. Y además, si en determinados plazos, 2 años, 3 años, en el caso de extracción, no se cumple con los planes, el Estado tiene derecho a recogerle a Pemex estas asignaciones. Y bueno, los mexicanos sabemos ese plan de inversiones que está comprometido, ¿cuánto es? ¿En qué es? Sabemos que fue aprobado por la Secretaría de Energía, pero ¿qué parte del presupuesto de Pemex forma parte de este plan de desarrollo de pozos y demás? Eso no lo sabemos. Y preocupa, porque cuando hay recortes, los mexicanos no nos preguntamos, bueno, con estos recortes se está afectando los planes de inversión que se hicieron en las asignaciones, que finalmente se llamó ronda cero, ¿verdad? Aunque en la Constitución y en ninguna ley aparece el término ronda cero, pero es algo que coloquialmente se ha manejado como tal, ¿verdad? Pero esos planes se van a cumplir, no se van a cumplir, se restringe el presupuesto de Pemex y se pone en entredicho el cumplimiento de esos planes de inversión o no. Sí, esa parte es preocupante, porque si no cumple Pemex, estos problemas que ya tenemos estructurales se van a agravar. Es cierto que si después estos campos, esta riqueza petrolera se licita y pasa al sector privado, puede haber impactos, pero se va a acabar viendo dentro de varios años, por supuesto no dentro de este sexenio, porque los planes de inversión para extracción son de 2 años, por lo general a 3, y los de exploración no se diga. En fin, ahí hay una parte que yo creo que no es que sea responsable de la CNE o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o de Pemex, sino que la Constitución, en su forma de disponer la asignación de campos productivos a Pemex y de áreas de exploración, se quedó omisa en precisar responsabilidades y formas, ¿verdad? Y de que la nación pudiera participar en esto, que por último es la propietaria de esa riqueza del subsuelo.